Estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Y estamos listos para poder comenzar con esta segunda clase de la primera semana del curso de Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor. ¿Qué tal? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se me escucha bien? Todo bien, Yanis. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, Sebastián, Steven. Muy buenos días con todos. Vamos a comenzar entonces. ¿Les parece si hacemos un pequeño repaso? ¿O vamos de frente? Continuamos con la clase. Ustedes me dirán. Steven, un pequeño repaso. Perfecto. Repaso. Genial. Ya, miren, vamos a hacer un repaso, pero eso sí, bajo una condición. Si hubiese dudas, consultas, no se queden con sus dudas. Me avisan. O pueden, lo mejor es a través del micrófono o si no a través del chat. Entonces estoy constantemente atento a cualquier pregunta, consulta que me puedan hacer. La idea no es avanzar por avanzar. La idea es que se entienda. Entonces yo puedo llenar, no sé, cuatro o cinco problemas, pero hay que entender bien la teoría. Y es importante porque sobre esto viene todo lo que es el curso. Entonces, esta es la base. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? Si hay dudas, me preguntan, por favor. ¿No? La idea no es complicarles la vida a ustedes, es que se entienda, que se entienda. Y si tengo que repetir varias veces, no hay problema, yo no me molesto. Algunos profesores quizás se pueden molestar, se pueden incomodar, pero yo no. Siempre con respeto, todo con por favor, con gracias, no hay ningún problema. Bien, comenzamos entonces. Atención. Vamos a ver de qué trata esto. Estamos. Entonces empezamos la clase, esa primera sesión, definiendo la diferencia entre un sólido y un fluido. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos un sólido, entonces estamos viéndolo, la vista es así, es un paralelepípedo, y estamos aplicando una fuerza sobre esta lista de acá y luego una fuerza sobre esta lista de acá. Entonces son fuerzas con magnitudes iguales pero en sentido contrario. Entonces lo que va a pasar con esta figura es que se va a tratar de distorsionar, va a formar esta forma de acá, como un rombo. Entonces mientras mayor es la fuerza, mayor será este ángulo de deformación. Se va a deformar. Entonces va a haber siempre una oposición a esta deformación dependiendo de las características de este sólido. Ahora, veamos, en un fluido. Si yo quiero aplicar una fuerza cortante, una fuerza de cizallamiento como lo que estamos aplicando en un sólido, coloco una tabla, un elemento que está flotando sobre este fluido y lo voy a desplazar. Entonces, al momento que esta partícula o las partículas que están debajo de esta tabla se adhieren por un efecto de Van der Waals. Entonces, si yo mido el desplazamiento de este punto, de esta deformación, es lo suficientemente grande o es grande hasta que yo deje de aplicar la fuerza. Entonces puedo moverlo 1 kilómetro y se va a seguir desplazando. Entonces la oposición a la fuerza cortante es muy pequeña, por más pequeño que sea esta fuerza. Entonces ahí notamos una diferencia. En un sólido hay una alta resistencia a un esfuerzo de cortante y en un fluido no. Existe, pero es baja. Entonces esa es una forma de poder diferenciar entre un sólido y un fluido. Perfecto. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la figura? ¿Se entiende el esquema? ¿Qué es lo que se quiere diferenciar? Genial, Rael, estamos claros. Muchas gracias. Luego, es importante recordar, porque esto no lo han visto en física, lo que son los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Y esto va a estar debido a la fuerza normal y una fuerza tangencial. Entonces tengo una superficie. Eh, Yo dibujo un vector normal de área, siempre es perpendicular y saliendo de la superficie, este vector normal de área. Y esta fuerza la voy a descomponer en dos componentes, una componente normal y una componente tangencial. Entonces, si yo divido la fuerza normal sobre el área, sale un esfuerzo normal y esto lo conocemos con la letra sigma. Repito, fuerza normal sobre área. Ahora, si yo divido esta fuerza tangente, esta fuerza cortante sobre el área, tengo un esfuerzo cortante con tau. Y esos son los dos conceptos de esfuerzos que vamos a manejar. Un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Ambos
Ambos tienen la misma dimensión, porque es fuerza sobre área. Fuerza en el sistema internacional es Newton y área es metros cuadrados. Entonces, Newton sobre metro cuadrado, estos son pascales. Entonces, ambos se miden pascales. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Por lo siguiente, para poder identificar. Y aquí tenemos esta persona. Esta persona tiene una masa y tiene una carga de manzanas. Hay una reacción que genera el piso contra esta persona para que lo pueda sostener. Entonces, si yo divido, si ven la dirección, la reacción y la normal tienen la misma dirección. Entonces, si yo divido una fuerza normal, que es la reacción, esto es una fuerza normal. Una fuerza normal contra el área. ¿Qué área? El área donde está ejerciéndose la presión, que es la suela, ese zapato. Entonces, la fuerza normal sobre el área de contacto es un esfuerzo normal y esto nosotros lo conocemos como presión. Por lo tanto, hacemos una conclusión. La presión siempre, siempre es perpendicular a la superficie. Aquí está bastante claro. Bueno, tengo una superficie plana, no hay mayor problema. El detalle, por ejemplo, es qué sucede si yo no tengo una superficie plana. Digamos, aquí tenemos, por ejemplo, mar, agua, y tenemos esta forma de este piso que tiene una curva. Entonces, si yo quiero calcular la presión o la dirección en el punto A, va a ser la presión que ejerce el fluido y va a ser en forma perpendicular. Entonces, yo trazo el punto A, sobre el punto A trazo una tangente y la flecha, dibujo una flecha perpendicular a esta tangente y esta sería la dirección de la presión. Entonces yo puedo dibujar dirección de presiones en los puntos A, en el punto B, en el punto C. Siempre perpendicular a la superficie. Si se dan cuenta, entonces voy cambiando la geometría, va cambiando la dirección de la presión. Pero siempre es perpendicular a un punto. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Estamos finos o no? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Esfuerzo normal, esfuerzo cortante. Vamos bien, muchas gracias, Lucho. Bien, un poco más analítico es el tema de un esfuerzo cortante. Entonces, habíamos visto esta persona. Esta persona está escalando y sobre esta suela se está generando dos fuerzas. Una fuerza normal. Si yo divido esa fuerza normal contra el área de contacto, me va a salir un esfuerzo normal. Pero si yo divido la fuerza de fricción que está haciendo tangente a esta superficie, lo divido sobre el área de contacto, obtengo lo que es un esfuerzo cortante, tau. ¿Por qué necesito hacer esta definición? ¿O de qué manera podemos ver el efecto de este esfuerzo cortante? Como dice su palabra, lo corta. Vamos a ver que después de cierto tiempo, nuestros zapatos, nuestras suelas, hay un desgaste. Es como si hubiésemos cogido un cuchillo, digamos de esa manera, y hubiésemos rebanado un pedazo de esa suela. Está constantemente cortando, está friccionando. Entonces, eso sería el efecto de una fuerza. Por eso se llama, por ese término cortante, porque lo corta, lo rebana, lo cizalla. Entonces, igual, este esfuerzo cortante es fricción sobre el área, una fuerza tangente. Fuerza, newtons, área, metro cuadrado, pascales. Entonces, tanto el esfuerzo normal como el esfuerzo cortante tienen las mismas unidades pascales en el sistema internacional. Newton sobre metro cuadrado. ¿Por qué hablamos tanto de esfuerzos o fuerzas? Aquí en esta imagen mostramos el efecto de la cizalla. Entonces, después de cierto tiempo va a haber un desgaste debido a esta fuerza de fricción que genera un esfuerzo cortante. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos eso? Para entender el siguiente caso, la siguiente figura. Entonces, nosotros tenemos un plano inclinado y hacemos caer dos tipos de fluidos, agua en un caso y luego miel. Y tomamos el tiempo que va a tomar esta agua en llegar al punto inferior. Dijimos, para ponerle un número, ponerle un mejor esquema, le dijimos, ¿sabes qué? 3 segundos. Y luego esta miel nos va a tomar más, 90 segundos. Entonces vemos una notable diferencia en el tiempo en el que el fluido va a llegar hasta el punto final.
¿Por qué? ¿Recuerdan? A ver, los leo. ¿Cuál es esa propiedad de los fluidos que hace que sea más lento la viscosidad? Bien lo tienen ahí Richard, Steven. Entonces, mientras un fluido es más viscoso, tendrá una mayor oposición a fluir, tiene una mayor fricción. Nuevamente, miren, regresamos al tema de la fricción. Entonces, la fricción siempre la dibujamos tangente al movimiento. Entonces, si yo divido esta fuerza de fricción, porque existe, se están friccionando entre cada una de las partículas del fluido, lo divido sobre el área de contacto, este es el esfuerzo cortante. Entonces, si la fricción es mayor, el esfuerzo cortante es mayor, por lo tanto, la viscosidad será mayor. De eso radica todo. Vuelvo a repetir. La fricción, si la fricción es alta, el esfuerzo cortante, fricción sobre área, es alta. Por lo tanto, hay una relación que la viscosidad es alta. Entonces, hay una relación directa entre ambos, entre la viscosidad y el esfuerzo cortante. Aumenta uno, aumenta el otro. Eso es viscosidad. Fricción, nada más. Fricción que tienen las partículas del fluido. Ahora, ¿de eso para qué me sirve? ¿Qué genera? ¿Qué efectos veo esa fricción sobre el fluido? Es que me genera un perfil de velocidades. ¿De qué manera? A ver, sobre este esquema. Tengo dos placas. Esta placa, la placa superior se está moviendo a una velocidad debido a una fuerza. Y el piso, bueno, es el piso, está quieto. Entonces, veamos los extremos. Va a haber una capa de fluido que se va a adherir. Se adhiere acá. Entonces, todos los puntos, la primera capa de fluido, están adheridos a la placa inferior, por lo tanto tienen velocidad igual a cero. Y de la misma manera, va a haber partículas que se adhieren a la placa superior. Y como se adhieren, también se mueven a la misma velocidad v de la placa. Entonces, lo que se va a generar es una distribución de velocidades. Conforme yo voy cambiando en alturas, tiene una velocidad distinta. Va aumentando. La velocidad de 1, la velocidad de 2 es mayor, 3 es mayor, 4 es mayor, y hasta que llegará a V. Ahora, este es un caso particular en el que se forma un perfil lineal. No es siempre se forma lineal. Puede ser una parábola, por ejemplo. Pero para este caso, se forma lineal siempre y cuando, digamos, esta separación no es tan grande. Entonces, visto o hecho un zoom, sería así. Entonces, las partículas que están una encima de otra tienen una variación de la velocidad. Y es lo que está explicando. Entonces, esta flecha celeste me está representando en forma gráfica la velocidad de la partícula 1. Esta flecha me está representando la velocidad de esta otra segunda partícula. Esta tercera flecha me está representando en forma gráfica la velocidad de la partícula número 3. ¿Qué genera este perfil? ¿Qué genera que exista una distribución de velocidades? La viscosidad. Si no existiese viscosidad, bueno, todos los puntos tendrían la misma velocidad, lo cual no es correcto. Entonces siempre hay una fricción. Entonces el perfil de velocidades se debe al efecto de la viscosidad. Hasta aquí, sobre esta gráfica, ¿se entiende el perfil de velocidades? ¿Se entiende por qué es lineal? ¿Se entiende qué significa cada una de estas flechas? Con confianza. Si no se entiende, lo vuelvo a repetir. O quieren alguna aclaración a través del chat, el micrófono también. Podemos conversar. Estoy yo para poderlos ayudar. Claro, entonces, perfil de velocidades, no hay preguntas. Está bien, perfecto, todo bien. Qué bueno. Ahora, vamos a dividir el comportamiento de fluidos en dos grandes grupos. Flujo newtoniano es aquel flujo que cumple esta ecuación. El esfuerzo cortante es igual a la viscosidad absoluta por la derivada de la velocidad con respecto a un eje normal. Nada más. Si un fluido cumple esta ecuación, entonces es un flujo newtoniano. Si un flujo no cumple con esta ecuación, entonces será un flujo no newtoniano. Así de sencillo.
Profesor, ¿de dónde aparece este esfuerzo cortante? Igual, regresamos a esta figurita. Tenemos dos partículas. Se están moviendo. Va a haber una fricción entre ellas. Entonces, si yo divido esta fuerza de fricción entre el área de contacto, me da el esfuerzo cortante. Entonces, este esfuerzo cortante es igual a la propiedad. La viscosidad es una propiedad. Depende del estado de ese fluido y la distribución de velocidades que yo puedo calcular en forma matemática esa distribución. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Vamos a cambiar uno que no sea lineal. Tengo una tubería, es un ducto. Vamos a poner así. Es una tubería de esta manera de acá. Vamos a dibujar un perfil de velocidades. Color. Aquí. Y vamos a dibujar una curva. Acá. ¿Listo? Uy. Luego entonces, ya está. Acercamos esto de acá. Esto sería un perfil de velocidades. En un ducto la velocidad es mayor en el centro y luego va disminuyendo hacia los lados. Entonces digamos que el perfil de velocidades en este caso, el eje Y está por acá. Vamos a decir que tiene una función de esta manera, 3y cuadrado más 2y. ¿Ya? Entonces, yo quiero calcular para una distancia y igual a 0.5 metros, ¿no? Ubicado aquí en este punto, ¿cuánto vale el esfuerzo cortante? ¿Ya? Entonces, aplicamos. Si es un flujo newtoniano, entonces la fórmula sería el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad absoluta, la derivada de la función velocidad con respecto al eje Y. Entonces, reemplazamos tau sería igual a la viscosidad absoluta por la derivada de esta función. Si yo derivo esto me sale 6y más 2. Profesor, me está preguntando ahora cuánto vale para y igual a 0.5 metros. Entonces reemplazo el valor. Entonces el esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad absoluta multiplicado por 6 por 0.5, que sería 3 más 2. Entonces esto me sale 3 más 2, 5 mol. Entonces el esfuerzo cortante en este punto sería 5 veces la viscosidad absoluta. Entonces, de esa manera, forma práctica, ya para una forma que no sea lineal, puedo calcular el esfuerzo cortante. Puedo calcular el esfuerzo cortante que se está originando para esta partícula en este punto. ¿Ya? Eso sería. Eh, También habíamos hablado sobre lo que es la viscosidad cinemática, que solamente es una división entre la viscosidad absoluta y la densidad. Cualquier fluido que no cumpla con esta ecuación de acá es un flujo no newtoniano. ¿Qué tipo de fluidos o flujos no newtonianos tenemos? Tenemos lo que es el dilatante, lo que es el pseudoplástico y lo que es el plástico de Bingham. Y vimos un video, les mostré, por ejemplo, personas habían hecho como una pasta y estas personas podían caminar sobre esta pasta sin hundirse, siempre y cuando estaban en movimiento. Si había ese movimiento, si saltaban, generaban una fuerza cortante aquí, ¿no? Esto trata de hundirse, trata de cizallar, entonces aquí viene una fuerza cortante. Entonces, mientras mayor es este salto, mayor era la fuerza cortante y mayor era esta fuerza. Por lo tanto, esta persona no se hundía. ¿Qué tipo de fluido no newtoniano era ese? Ese era un tipo dilatante. Era un flujo tipo dilatante. ¿Cómo pueden hacer ese experimento? También lo dije en casa. Un poco de maicena con agua. Lo hacen en una forma pastosa. Hacen una pasta con esa agua con maicena. Lo pueden hacer. Sería bueno para que puedan ver ese efecto de acá.
Y si ustedes sumergen su mano en forma de espacio, van a poder entrar. Pero si ustedes golpean con cierta fuerza, esto de acá se va a poner duro, o en una posición. Entonces tiene ese comportamiento. Maicena, más agua. Por ejemplo, otro tipo de flujo no newtoniano es la sangre. La sangre es un flujo no newtoniano. Entonces, por ejemplo, en medicina también estudian la mecánica de fluidos para poder determinar de qué manera se comporta la sangre en esas arterias, en ese flujo interno. También aplican esos conceptos. Bien, ¿qué más? Pregúntenme, por favor, no se queden con las dudas. Estamos aquí entre amigos. La idea es entender la clase. ¿Alguna pregunta más hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Viscosidad? Bien. Con respecto al problema, ¿quieren que vuelva a explicar el problema? Este problema, el primero que hicimos. ¿Desean que lo vuelva a explicar? ¿O se entendió completamente? Lo repito, genial. Claro que sí. Con todo gusto. Perfecto, muy bien. Lo vuelvo a hacer, no hay ningún problema. Miren, ¿de qué trata el problema? El problema es un pequeño cilindro. Este cilindro lo vamos a poner al interior de una tubería. Esta tubería la vamos a llenar de aceite y vamos a dejar caer este pequeño cilindro. Yo le digo pequeño porque es relativo. Lo vamos a dejar caer. Entonces, si vemos las dimensiones, tiene 74 milímetros de diámetro. Es una circunferencia, ¿no? Es un círculo. Esto también es otro círculo. Entonces, yo quiero ver cuánto es esta separación. Este. Entonces, hacemos un poco de restas. Si yo resto 74 menos 73.8 sale 0.2. Entonces 0.2 sería la sumatoria de esta distancia E y de esta distancia E. Por lo tanto, E sería la mitad de 0.2, 0.1 milímetros. La separación a cada lado, porque está puesto en forma concéntrica, sería 0.1 milímetros, que sería este número de acá. Bacán. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Por qué cae? ¿Por qué cae este cilindro? Porque tiene un peso, tiene una masa. La masa es de 2.5 kilogramos. Entonces, esta fuerza va a ser de que parte de una velocidad cero y la velocidad se va a ir incrementando. Va a caer a una aceleración de la gravedad a 9.8 metros por segundo al cuadrado. O sea, notablemente va a incrementar su temperatura. Ahora, la temperatura, dije velocidad, ¿no? Su temperatura, su velocidad, perdóneme. Ahora, conforme va aumentando su velocidad, eh, hay una fricción. ¿Entre quién? Entre las partículas hay fluido. Está sumergido sobre un fluido. ¿Ya? Entonces, estas partículas del fluido van a disminuir ese efecto. Entonces, aparece una fricción. Ya sabemos, la fricción en los fluidos se debe a la viscosidad. Entonces, la forma de cómo podemos poder plantear una relación entre esa fricción y la viscosidad es a través de la ecuación de flujo newtoniano. Entonces, asumimos que va a haber una distribución de velocidades. Va a haber partículas de fluido que se van a adherir a esta cara. Entonces, estas partículas que estoy dibujando aquí, que están de color lila, se adhieren, se pegan y van a caer a la misma velocidad. Entonces, la velocidad, esta flecha que están viendo aquí, me está representando la velocidad de las partículas que se han adherido a la cara lateral de este cilindro. Ahora, hay unas partículas que también se han adherido a la tubería, pero la tubería, como no se mueve, tiene velocidad cero. Entonces tengo dos extremos. Una velocidad v,
que sería la velocidad terminal cuando que empiece a caer a velocidad constante. ¿Cuánto cae a velocidad constante? Cuando esta fuerza, este peso, se equipara a la fricción, alcanza condición de equilibrio. Entonces, una condición de equilibrio es o que está quieto, velocidad cero, o se mueve a velocidad constante. Este sería nuestro caso, velocidad constante, velocidad terminal. Ahora, yo construyo esta gráfica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo construyo? Si ya tengo la gráfica que es lineal, ¿cómo yo voy a construir esta función? ¿De dónde sale? A ver, vamos a ver. Si lo vemos así, a ver si lo podemos girar. Voy a copiarlo y lo vamos a girar. Aquí. Así sería el giro, ¿no? Está de cabeza. La gráfica sería así. Entonces, este sería el eje Y. Esto lo borramos porque está de cabeza. Y esto me está representando el eje de la velocidad, ¿ya? Vamos a ponerlo así, para que ustedes vean de dónde sale esto. Porque también es como profesor sale esa función. Perdón, velocidad. Esto es, vamos a borrar. Este es Y. Esto es Y y esto es velocidad. Borramos esto de acá. Borramos esto de acá. Ampliamos esto de acá. Listo. Perfecto. ¿Qué habíamos dicho? Esto es el espesor, ¿no? La separación, que es 0,1 milímetros. Y vamos acá. Vamos a ponerlo como variable. E. Entonces, yo quiero encontrar la ecuación de la recta. Y eso también lo he visto en álgebra. Quiero encontrar la ecuación de la recta. Esta recta está partiendo del origen. Entonces, la función de la recta sería m, la pendiente por x. Esto es conforme ustedes lo han visto. Pero en este caso, mi eje y ya no es y, es v. Entonces, mi fórmula sería v es igual a la pendiente multiplicado por el eje y. Entonces, tengo que encontrar la pendiente de esta recta. ¿Cómo encuentro la pendiente? Muy fácil. Sería la tangente de este ángulo. Esta flecha, ¿cuánto vale la magnitud de esta flecha lila? ¿Qué magnitud tiene la flecha lila? ¿Qué magnitud tiene la flecha? ¿La velocidad terminal? La velocidad terminal, es correcto. Entonces sería la velocidad terminal. Entonces la pendiente sería v entre este de acá, entre e, multiplicado por i, me da la función velocidad. Eso es la demostración de cómo sale la ecuación de esa recta. Entonces la velocidad terminal por una distancia cualquiera dividido sobre el espesor. Ya está, la tenemos. Entonces esto es lo que hemos hecho aquí, lo que está acá. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Porque si yo ya tengo la velocidad, entonces, ¿qué aplicamos? Flujo newtoniano. El esfuerzo cortante es igual a la viscosidad absoluta, la derivada de la función en y con respecto a y. Entonces, el esfuerzo cortante sería igual a mu por la derivada de este valor. Si yo derivo, sale i y me quedaría simplemente la velocidad entre el espesor. Ya está. Y el esfuerzo cortante no es otra cosa que la fricción sobre el área. Entonces yo puedo despejar. La fuerza de fricción es igual al esfuerzo cortante, ya tengo la expresión, multiplicado por el área lateral. ¿Cuál será la condición cuando alcance la velocidad terminal? Cuando la fuerza de fricción lo igualo con el peso. Y ya está. Entonces reemplazo el peso, reemplazo el esfuerzo cortante, reemplazo el área, lo igualo y encuentro la velocidad terminal. Y esto es todo lo que hemos hecho aquí en forma matemática. Calculo el esfuerzo cortante, ya lo tengo. Fuerza sobre área
El área lateral sería 2pi por r por L. 2pi por r, 2pi r sería la longitud de la circunferencia de color verde. Y si esa longitud lo multiplico por L, obtengo todo el área lateral. Entonces, este es el área lateral. 2pi r por L, esta altura. Por condición de equilibrio, la fricción igual al peso. El peso es masa por gravedad. La fuerza de fricción es viscosidad absoluta, velocidad entre el espesor por el área lateral. Despejo la velocidad y la velocidad me sale igual a 10.07 metros sobre segundo. Eso sería. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió mejor ahora? No se queden con las dudas. No se queden con dudas. Pregúntenme, por favor. Mejor, Elvis. Perfecto. Los demás. ¿Se entiende, André? Richard, Raizel, Jan, Dani, Alfredo. Todo claro. Todo claro. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y también nos entiendo porque esto es nuevo. Entonces, estamos dando las bases de lo que es el curso. Ya después se va a hacer un poco más práctico. Entonces, es un poquito denso al inicio, pero ya se va haciendo mejor después. Bien, aquí yo tengo el siguiente problema. Bien, lo vamos a repasar. Dice, se coloca una placa circular de 12 pulgadas de diámetro. Entonces, toda esta distancia, que estoy poniendo de color azul, todo esto, vale 12 pulgadas. Por lo tanto, el radio es de 6. Sobre la separación que hay entre este disco y la parte inferior, ¿no? Esta cavidad, estamos poniendo glicerina. Estamos poniendo la glicerina, es un tipo de fluido, la temperatura está a 20 grados Celsius y la viscosidad absoluta de esta glicerina, lo podemos buscar en catálogos, es igual a 1.5 newton por segundo sobre metro cuadrado, viscosidad absoluta. Lo hacemos rotar, el disco está girando, plato que gira a unas 2 revoluciones por minuto. Para estas condiciones, ¿qué torque tengo que aplicar para poder originar este efecto? Lo que tenemos que entender es que si es un disco, las velocidades tangenciales varían. Entonces, aquí hay una velocidad tangencial. Vamos a ponerlo de color rojo. Y hay otra velocidad, aumenta porque tengo mayor radio. Aquí tengo otra velocidad tangencial. O sea, realmente es tangente, solamente que lo estoy dibujando de esta manera para que se pueda entender. La velocidad tangencial, si yo dibujo un disco, vamos a dibujar el disco. Tengo un disco así, vamos a dibujarlo. Y dibujamos el eje. Vamos a ponerle color negro. Entonces, el eje más o menos está acá hasta el centro. Entonces, la velocidad tangencial es, si yo quiero calcular, por ejemplo, la velocidad tangente, hasta aquí. Voy a hacer esto de acá. ¿Cómo calculo esta velocidad tangencial? Esta velocidad tangencial no es otra cosa que la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Qué radio? El radio que se mide desde este eje simétrico de este eje hasta la distancia del punto donde yo quiero evaluar. Entonces, lógicamente, va a haber una velocidad a un radio determinado. Y si yo aumento el radio, aumento la velocidad tangencial. Aquí habrá una mayor velocidad tangencial, ¿no? Porque tendré otro radio. Entonces, ese es el detalle del problema, que las velocidades son variables. Entonces, si yo quiero dibujar el perfil de velocidades para esta zona de acá, el perfil de velocidades será así. Escribirlo. Va a tener una velocidad angular por r y abajo tendría igual a 0. Entonces se va a formar este perfil. Entonces esta sería la velocidad angular por r
Y aquí sería la velocidad igual a 0 y obtengo un perfil lineal. Ahora, el detalle es que esto no es una constante. Si yo trazo ese perfil para esta zona de acá, va a ser distinto que si yo lo trazo por acá, porque acá tiene una mayor velocidad tangencial. Entonces, eso es el detalle del problema. Como es variable, entonces tenemos que determinar de qué manera varía ese esfuerzo cortante con respecto al radio. Por eso que usamos en forma diferencial. El esfuerzo cortante es igual a la diferencial de la fuerza de fricción sobre el área. Despejo aquí la fuerza. Fuerza es igual al torque por diferencial de área. El diferencial de área, entonces tomamos un anillo, un elemento muy, muy pequeño de ese plato, y esta área de color naranja sería 2πr, que sería la longitud de la circunferencia interna, multiplicado por diferencial de área. Entonces tengo diferencial de área. Si este diferencial de área, yo lo puedo reemplazar aquí, ¿no? Que sería tau por diferencial de área. Y recuerden que torque es igual a fuerza por área. Fuerza por distancia, perdón. Distancia. ¿Qué distancia? La distancia radial, R. Entonces, el torque necesario para hacer mover este anillo, este elemento diferencial, lo expresamos de esta manera de acá, con esta ecuación. Ahora, pero yo no quiero calcular solamente para ese pequeño anillo, yo quiero calcular para todo el disco. Entonces, si yo quiero para todo el disco, la operación matemática que usamos es la integración, la suma. Sumamos cuánto es el torque necesario y sumo los efectos. El torque necesario entonces será un proceso de integración. ¿Entre qué puntos? Cuando el radio vale 0 hasta el radio máximo cuando es 6 pulgadas, porque el diámetro es 12. Y es lo que estamos haciendo aquí. Hacemos el proceso de integración igual, de la misma manera. Creamos lo que es, o definimos el perfil de velocidades lineales, de la misma manera que el anterior, la pendiente, que sería la velocidad entre este espesor por I. Esta sería la ecuación lineal del perfil de velocidades dependiendo del radio. Entonces, para cada radio tiene un perfil determinado de velocidades. Hago esto, reemplazo, derivo la función velocidad para poder obtener una mejor expresión de lo que es el esfuerzo cortante. Y este esfuerzo cortante luego lo reemplazo en la ecuación alfa y reemplazo los valores que me han dado en el problema y obtengo un torque igual a 10.48 Nm. Es el torque necesario total para poder hacer girar este elemento, este disco. Un poco más retador el problema, sí, un poco más matemático, con diferenciales, interesante, pero la idea es el concepto, nuevamente, de poder aplicar lo que es flujo newtoniano y la relación que tiene el esfuerzo cortante y la viscosidad. ¿Qué tal con el problema? ¿Mejor? Muy bien, Alfredo. Es retador, pero importante para que se pueda entender. Nuevamente la pregunta para ustedes, por favor, alumnos, me tienen que ayudar con la clase. Y su ayuda es con sus preguntas. A veces yo también me pongo en su lugar, pucha, voy a preguntar esto que es obvio, mejor me quedo callado, pero no, confianza. ¿Cómo hallo la integral? Perfecto, buena pregunta, André. Eh, lo que hago es aquí, de esta ecuación lila, tengo el diferencial de torque. Entonces esta está expresada en función del esfuerzo cortante. Entonces el esfuerzo cortante necesito ponerlo en función del radio. Y eso aparece aquí, mira. Entonces, hizo esta ecuación, la ecuación beta, acá a un costado. Entonces aquí, mira. Me queda que el esfuerzo cortante es igual a mu, velocidad angular, radio, la separación del espesor. Entonces lo reemplazo acá. En esta integral de acá. Me quedaría entonces diferencial del torque sería igual a R por toda esta expresión mu, velocidad angular por R sobre el espesor delta por 2pi R diferencial de R. Y aquí integro. Integro acá
e integro acá. Entonces, todo lo que no es R sale fuera de la integral. ¿Qué me quedaría? Me quedaría mu, me quedaría W afuera, me quedaría delta fuera, me quedaría 2pi fuera, y adentro me quedaría, que va de 0 a R, sería R cubo diferencial de R. Y aquí puedo operar, ¿no? La integral de esto de acá es fácil, ¿no? Sería R a la cuarta sobre 4 por todo esto de acá, 2pi por mu, velocidad angular por el delta. Y aquí tienes el torque. Así sería el proceso de integración. Y después cada una de las variables ya la tenemos como dato. Reemplazamos, lo ponemos en el sistema, en las unidades correctas, donde es metro, metro, y ya está. ¿Cómo salió? Perfecto, muy buena pregunta. Tengo otra pregunta aquí. Acá. De la misma manera, tengo una recta. Entonces, lo que yo tengo que calcular es la pendiente de esta recta de acá, que sería la tangente. La recta es así, ¿no? Velo de esta manera. La fórmula, recuerda, la general es m por x. En este caso, y sería la velocidad, la pendiente, y esto sería un y. ¿Cuánto vale la pendiente de este triángulo? La pendiente del triángulo sería esta longitud, que sería la velocidad, entre este espesor delta. Entonces, si reemplazamos esto aquí, queda lo siguiente. La velocidad es igual a la pendiente. La velocidad en y sería igual a la velocidad entre el delta por y. Y esto es lo que está saliendo acá. Es lo mismo. Es una línea. Perfecto, muy bien, Alfredo. Pero ahí, por favor, pregúntenme. Esta es una recta. Porque es I igual a M. Realmente la fórmula es a que falta el B. Pero como B está en el origen, como la recta parte del origen, entonces este B es igual a 0. ¿Qué más? ¿Qué más? Yanis, ¿cómo vamos? Nuestro amigo el delegado. ¿Todo claro? Lo ves bien, perfecto. Listo. Luego hicimos lo que es el gradiente. Por ahí, pucha, profesor, mucha derivada, muchas variables. Lo hacemos en sencillo. Miren, el gradiente no es otra cosa que una operación, es un operador matemático. Hay que entenderlo de esa manera. Entonces, lo que hemos hecho abajo en la explicación, en el desarrollo, es el desarrollo, la demostración de qué es el gradiente. Pero lo único que me interesa, o debería de entenderse para no hacernos muchas bolas, es de que el gradiente me está dando a entender la variación de esa propiedad con respecto a x, y, z, nada más. Cómo es el cambio de esa propiedad en función de x, y, z. Entonces, nosotros hemos hecho lo que es el gradiente de la presión. Entonces, el gradiente de la presión vendría a ser, al final, la fuerza resultante que se está aplicando sobre este cubo diferencial, nada más. Vuelvo a repetir, el operador gradiente de la presión me sirve a mí para poder ver cómo varía la presión en cada uno de los ejes, y eso vendría a ser una fuerza resultante sobre este elemento de acá. Entonces, lo que estamos viendo es un punto, solamente que el punto le hemos dado una forma para poder aplicar las presiones en cada uno de los ejes, en X, en Y y en Z. Eso es todo, nada más. Si gustan, la demostración la pueden revisar, pero si no, nos quedamos con esto de acá. La gradiente de la presión lo podemos representar así, o con el operador nabla. Vamos a escribir esto de acá. Esto de acá se conoce como el operador nabla, que es la gradiente, que también vamos a ver en calor. Eso es todo.
¿Se entiende entonces la operación que es el gradiente? Lo hemos aplicado para determinar la fuerza resultante sobre ese elemento diferencial, punto, nada más. Eso es lo que me interesa que entienda. Ahora la pregunta va para ustedes. ¿Se entiende el operador gradiente? ¿Para qué lo hemos usado? Para calcular fuerza resultante. Sí, hasta ahí. ¿Vamos bien? Genial, Steven. Elvis, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿para qué usamos eso? Para lo siguiente. ¿Tiene un ejemplo aplicando? Claro que sí. Este sería el ejemplo aplicativo. Mira, tenemos un elemento diferencial. Entonces, esto tiene una masa y esa masa me genera un peso. Entonces, este fluido que está estático, para que esté estático, tiene que haber una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario, que me genera esa estabilidad, ese equilibrio. Entonces, y eso es el gradiente. Entonces, el ejemplo práctico es que la gradiente, multiplicado por, lógicamente, por el volumen, porque la gradiente estaba en unidades de newton sobre metro cúbico, lo igualo al peso. Estos de acá los voy a igualar. Son iguales, pero en sentido contrario. ¿Qué logro con ello? Al final, demostrar lo siguiente, que la presión para un fluido estático incompresible es igual al peso específico por la altura, por el nivel que esté sumergido. En otras palabras, el peso específico no es otra cosa que la densidad, la gravedad por altura. Este es el caso práctico. Que vamos a hacer un problema con esto, pero eso es la aplicación de la gradiente. Entonces, al final lo que me interesa para esta primera parte en el curso es que poder determinar que la presión para un fluido que está estático, incompresible, es la densidad, gravedad por altura. Si el fluido está en movimiento, la presión se calcula de otra manera. Hay otras relaciones. Ahí hay un nivel ya a nivel energético. Pero esto sería, a tu pregunta, André, la aplicación práctica de la gradiente. Me sirve para poder demostrar, definir matemáticamente cómo calcular la presión para un fluido estático incompresible. ¿Cuál es la aplicación práctica sobre esto? Para un manómetro, por ejemplo. Si yo quiero calcular la presión de este gas, la presión del gas sería, por propiedad, un fluido que yo ubico puntos a un mismo nivel tiene la misma presión. Entonces, la presión de este punto 1, que es mercurio, por ejemplo, yo le digo que es mercurio, esta sustancia que es ploma, es igual a la presión en el punto 2. Entonces, la presión del punto 1, ¿quién está empujando al mercurio? El gas. Entonces, la presión de 1 sería la presión del gas y la presión de 2, voy por este ramal, sería la presión en 2 debido a la presión que me genera toda esta masa, que sería peso específico de este mercurio por la altura, más la presión atmosférica porque está abierto hacia la atmósfera. Entonces, esta sería una aplicación práctica de cómo poder aplicar lo que es esta fórmula de fluido estático para poder medir presiones. Luego, nosotros hablamos, ¿qué es la presión atmosférica? Nosotros sabemos que la presión atmosférica a nivel del mar es igual a 100 kilopascales. Pero ¿de dónde sale? ¿Por qué es ese número? ¿A qué se debe? Y la explicación es la siguiente. Si yo tengo un elemento, tengo esto de acá, o sea, un cuerpo. Sobre esta área de acá encima se está aplicando o está soportando todo el peso de toda esta columna de aire, kilómetros y kilómetros de aire. El aire, no lo sentimos, pero el aire pesa. Y más si consideramos kilómetros de aire. Entonces, el efecto de toda esta columna, de toda esta fuerza, de todo este peso de aire dividido sobre un área de contacto, eso es la presión atmosférica. Por lo tanto, si yo voy a Tiglio, una ciudad que está, no sé, 4.000 metros sobre el nivel del mar, tiene una altura, hay menos masa, menos peso de aire que soportar. Por lo tanto, la presión atmosférica en Tiglio es menor que en la de Lima, porque tiene menos masa que está soportando un área determinada. Entonces, esa es la explicación de qué es la presión atmosférica y de dónde sale, de dónde viene. Entonces, nosotros estamos sumergidos en fluido.
Estamos sumergidos en un fluido. El aire es un fluido. Hasta aquí. ¿Tendrán alguna pregunta, consulta? Todavía estamos en la parte de teoría. Vamos a hacer problemas, pero estamos reforzando lo que es la teoría. Ninguna, todo claro. Perfecto. Luego habíamos visto lo que es fuerzas hidrostáticas. Ahora vamos a hacer problemas sobre ello. Vamos a ver, entender la figura. Lo que estamos viendo aquí en esta figura, estamos viendo el canto. La placa tiene esta forma de acá, solamente que está sumergido de esta manera de acá. Entonces la forma tiene esta forma de acá, como un riñón, y lo verde oscuro es lo que estamos viendo aquí. Ese sería el verde oscuro, el canto. Entonces, si yo quiero calcular la presión en un punto determinado, por ejemplo, la presión que se origina en este elemento de acá, ¿qué hago? Entonces, trazo una distancia. Este es arriba, está mi superficie. Aquí está el nivel del fluido. Entonces, la fórmula, ¿qué me dice? ¿Cómo calculo? Perdón. ¿Cómo calculo presiones? Vamos a borrar esto. Entonces, la fórmula, voy a escribir aquí, que hemos visto es la presión es igual a la densidad, la gravedad por la altura sumergida. ¿Qué altura sumergida tengo justo en este punto A? Entonces, la altura sumergida será esta de acá, esta línea azul. Y se está formando un triángulo, miren. ¿Ven ese triángulo azul? Este triángulo es un triángulo rectángulo, donde esta hipotenusa es igual a I. Por lo tanto, si yo quiero calcular la altura sumergida de este punto, la altura, la distancia de este punto hacia el nivel perpendicular de la superficie, entonces por geometría esa altura será I por el seno de teta. Por lo tanto, calculo yo. La presión sería igual a la densidad, la gravedad por la altura, que será una distancia y que corre en el sentido de la inclinación de la placa por el seno de teta. Ya está. Esto sería la forma de poder calcular la presión en el punto que yo deseo. Hasta aquí. Se entiende entonces la figura, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está graficando. Estas líneas de acá me está representando la distribución de presiones. Conforme yo me voy sumergiendo, va teniendo una mayor presión. Entonces aquí, con esta altura de esta línea, podría calcular la presión en este extremo, podría calcular la presión en este extremo, o podría calcular la presión aquí. Tanto es más profundo. ¿Se entiende hasta aquí? Ya. Por un problema se va a ver mejor. Ya, se lo prometo. Ahora, lo que yo quiero calcular es la fuerza total que se ejerce por toda esta presión. Y hay una presión distribuida. Entonces, la fórmula es muy fácil. La fórmula me dice lo siguiente. Ya, quiero calcular la fuerza total. Perfecto. Entonces, vas a calcular la presión que se está originando en tu centro de gravedad y le vas a multiplicar por el área total de esta sección. Nada más. Así de fácil es. Así de sencillo es la forma de poder calcularlo. ¿Ya? Ahora, aquí es donde quiero que tomen atención. La aplicación de esta fuerza resultante no se aplica en el centro de gravedad, se aplica en el centro de presiones que está por debajo. ¿Por qué? Porque hay una distribución, porque no es lineal. Si fuese homogénea, si fuese lineal, si todo fuese la misma, entonces sí, la presión o la fuerza resultante caería en el centro de gravedad, pero es variable. Por lo tanto, hay una distancia donde se aplica. Y esta distancia es en el centro de presiones. ¿Dónde se ubica el centro de presiones, profesor? Por debajo del centro de gravedad. ¿Cómo calcula esta distancia? Muy fácil. Es fácil. Aquí está. Entonces, lo que me está diciendo es, esta distancia al centro de presiones, I sub P, va a ser igual a I sub C más esta fórmula de acá.
¿Qué es I? I es momento de inercia. ¿Qué es I sub C? La distancia desde este nivel de superficie hasta acá. ¿Ya? Entonces, y aquí les he copiado las fórmulas de cómo poder calcular momentos de inercia para distintos tipos de figuras, ya sea rectángulos, círculos, elipses. Eh, antes de hacer el problema que les había prometido, es ¿qué es el momento de inercia? Entonces tengo una regla, quizás ustedes pueden hacer el mismo efecto en estos momentos. Sobre esta regla, yo le aplico una flexión, un momento, y vamos a ver que se puede deflectar fácilmente. Pero si yo a la misma regla, yo le hago el cambio, lo giro, y le aplico el momento igual con mis manos, no lo voy a poder doblar, se va a mantener rígida. Y eso es ¿por qué? Porque ha habido un cambio en el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia para este primer caso, para esta figura, sería así en forma esquemática. Es en forma rectangular. El momento de inercia se calcularía como A multiplicado por B al cubo sobre 12. Y este B sería toda esta distancia de este ancho de la regla. En cambio aquí, ahora la regla lo coloco, lo he hecho, le hago un giro. Entonces el momento de inercia sería A, que sería todo este largo de la regla, y por C, que sería el espesor mínimo que tiene, bastante delgado. Entonces, si vemos el efecto, este número es mucho mayor que el de acá. Por lo tanto, esto es más difícil poderlo doblar. En sencillo, entonces, en física, ¿qué significa el momento de inercia? El momento de inercia es un número, una magnitud que me da a entender qué tan fácil o qué tan difícil es su oposición a que pueda ser girado, a que pueda ser deflectado. Aquí la oposición es mínima y acá la oposición es muy alta. Eso es el momento de inercia. Y es lo que se está aplicando aquí. Muy bien. Si un número mayor, si en un número mayor sería mayor la inercia, un número, si, claro, como número. Si aquí te sale, por ejemplo, 1000 y aquí te sale 100, pues porque esta inercia es mayor. Así es. Así sería. Muy bien. Vamos a hacer un problema entonces. Ya. Vamos a abrir una nueva pantalla. Ahí está cargando en unos segundos. Listo. Vamos a hacer los que son el seminario. Vamos a hacer el problema número 2. Problema 2 del seminario. A ver, me han escrito. Cuando acabe la clase, ¿puedes subir las imágenes? Claro que sí, Sebastián, lo puedo subir. No hay problema. Ya, tenemos esto de acá. Con todo gusto, estoy para poderos apoyar. Un segundo. Creo que está muy grande. Un segundo. Ahorita regreso a la presentación. Ya. Muy bien. A ver, vamos a ver este problema. En este problema se entiende todo. Se va a entender, se lo prometo. Tengo una placa plana, inclinada,
Y a esta placa le llamo compuerta. Entonces, esta compuerta tiene aquí una bisagra. Entonces, se puede mover, puede girar, puede levantarse. Dice el ancho del reservorio. Cuando me dice el ancho del reservorio es esta distancia de acá. Estos serían los 2 metros. ¿Me dejo entender? Entonces, la figura es así. Solamente que nosotros lo estamos viendo de canto. Entonces, tiene 2 metros de ancho. Y tiene 3 metros. Dice que debo encontrar el peso mínimo. Debe haber un peso mínimo para esta compuerta. Vamos a dibujarlo aquí, este peso. Para que no se abra. Porque si no, si el peso no es suficiente, el agua se va a salir por acá, se va a escapar. Se va a rebalsar. Y hay un peso. La pregunta es, ¿el peso en dónde lo ubico? ¿Tiene un punto específico donde lo puedo ubicar dentro de esta figura? ¿Puedo determinar en dónde se va a encontrar la ubicación de esta fuerza? En el centro de gravedad, en el centro geométrico. Perfecto, muy bien. Claro que sí. Entonces, esta distancia sería acá. La voy a trazar. Entonces, desde mi nivel hasta esta distancia de acá, nosotros ya habíamos definido este valor. Este era I sub C. I sub C es la distancia desde este valor, desde este centro hasta acá. Vale 1.5 metros. Perfecto. Va a haber una fuerza que se va a generar en forma perpendicular y va a estar por acá. Que no se va a aplicar en el centro de gravedad, se aplica en el centro de presiones. Esta fuerza. ¿Dónde lo ubicamos? Entonces vamos a poner acá. ¿Centro de qué? De presiones. Y este es el centro de gravedad. Ajá. Perfecto. Entonces, esto sería, así sería el diagrama. Entonces, quiero calcular este F. Entonces, a ver, con lo que acabamos de hacer, siendo el agua, tomen una densidad igual a 1000. ¿Cuánto vale F? Traten de hacer este cálculo. ¿Cuánto vale F? Tengo la densidad del agua igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad asuman 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, les doy unos minutos para que lo puedan hacer. Inténtenlo con lo que acabamos de conversar. ¿Puedo calcular la fuerza F? Inténtenlo. Yo lo voy a resolver también, pero quiero que lo intenten para que vayamos cuajando mejor la teoría. ¿Cuánto vale F? A ver, ¿cuánto vale F? A ver, vamos planteándolo entonces. Recuerden, F era la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área. Así de sencillo. Fácil. Entonces vamos a calcular cuánto vale la presión en el centro de gravedad. Tengo que si yo quiero determinar cuánto es la presión justo en este punto, lo que tengo que ver es cuánto es la altura sumergida. Entonces vamos a trazar de este punto y este punto de acá. Entonces tengo que determinar cuánto vale esta distancia h. ¿Puedo calcular esta distancia? ¿Se puede o no? Acá tengo un ángulo de 30, 0,75, ¿es correcto? ¿Cómo sale eso?
Formamos un triángulo. Un triángulo. Aquí sería h sub c. Esta distancia sería I sub c, que sería 1.5 metros. Y este ángulo sería 30. Entonces I sub c sería 1.5 por el seno de 30. Y esto sería 0.75. Entonces aquí sería, la presión en C sería la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, 0.75 metros. ¿Cuánto sale este valor? ¿Cuánto sale esa multiplicación? Muy bien, Luis, muchas gracias. Sale 7357.5. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Si todo lo estoy trabajando en el sistema internacional, ¿en qué unidades me sale esta presión? Y esos son pascales. Pascales. Kilogramos sobre metro por segundo cuadrado son pascales. Perfecto. Ahora quiero calcular la fuerza F. Ya está, pucha. Fácil. Sería, multiplico la presión 7357.5 pascales por el área. El área de la placa. Entonces, el área de la placa, ¿cuánto es? Sería 3 por 2. Sería por 6 metros cuadrados. 3 metros por 2 metros. ¿Cuánto sale este valor? Me dicen el valor y la unidad. Perfecto. Sale 44.145 newton. Pascal por metro cuadrado es newton. ¿Ya lo tienen? ¿Se dan cuenta? Dígame, ¿es fácil o difícil? Ya calcularon la fuerza. Eso es todo. Lo tienen. Ahora, ya lo tienen. Es increíble, claro. Esto es todo. Eso es todo lo que es. No es, salen dos líneas la fuerza. ¿Ven? O sea, mucho mejor. Creo que con el problema es más práctico. Ahora viene acá el detallito. Está manejable, claro. Esta distancia D. Ya calculé la fuerza. Ya tengo el valor, pero no tengo su ubicación. Lo voy a encontrar. Y lo voy a encontrar con respecto al centro de gravedad. Vamos a encontrar ese valor. Aprender el examen. Es practicar. Hay que practicar. Si estamos viendo de lo aplicable, vamos a ir subiendo el nivel. Entonces, pero primero vamos aprendiendo las fórmulas. Lo que estoy haciendo acá, estamos viendo ahora la placa de manera en verdadera magnitud frontal. Entonces habíamos dicho esto era 3 metros y teníamos un ancho de 2 metros. Y la fuerza se está aplicando por debajo del centro de gravedad a una distancia d. Lo que tenemos que hacer, vamos a hacer el cálculo. Escribirlo aquí. Cálculo de la ubicación del centro de presiones. Quiero calcular d. Entonces, veamos lo que les había mostrado en la teoría. Era esto. Esta es la fórmula. I sub P es igual a I sub C más
esta expresión de acá. Ahora, si yo resto I sub, ¿qué es I sub P? Sería esta distancia de acá. Si lo pueden ver. Voy a acercarlo más, ¿no? Sería de este punto a este punto de acá. Esta línea roja sería I sub P, ¿correcto? Si yo le resto I sub C, ¿qué me queda? Repito, mira la línea roja. Este es I sub P. Le resto I sub C. Me queda D. Me queda D. Entonces, una forma como yo lo hago más práctico, para no llenarnos de tanta variable, le pongo D. Entonces, D es igual al momento de inercia x, sub c en el centro de gravedad, dividido sobre I sub c por área. Yo lo hago así, sencillo. Ahora está en calcular lo más difícil, el momento de inercia. Difícil, pero no, porque tenemos la fórmula. Entonces, la gráfica ayuda bastante. Entonces, vamos a calcular la fórmula. Entonces, I, momento de inercia en el centro de gravedad, sería igual. La fórmula me dice que es A por B al cubo sobre 12. A, ¿cuánto vale A? Vale 2. B sería 3 al cubo y esto sobre 12. ¿Cuánto sale esta operación? $4.5. Y las unidades del momento de inercia es metros a la cuarta. Ahora, reemplazamos. Quiero calcular D. D sería igual a 4.5 metros a la cuarta dividido I sub C. ¿Cuánto vale I sub C? 1.5. Aquí está, ¿no? I sub C es 1.5 metros multiplicado por el área, que sería 3 por 2 por 6 metros cuadrados. Si hago esta operación, lo pueden verificar, D sale 0.5 metros. Ya lo encontré. D es 0.5, es correcto, metros. Entonces ya tengo D. Ya encontré dónde se está aplicando la fuerza. Lo más difícil lo acabamos de hacer. Entonces este D es igual a 0.5 metros. Entonces ya tengo la magnitud de F y tengo su ubicación. Por lo tanto, si esto está en equilibrio, voy a aplicar condición de equilibrio. De equilibrio son dos, que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y que la sumatoria de momentos sea igual a 0. Pues copio esto acá. Y hay que tener cuidado, porque este diagrama de cuerpo libre está incompleto. ¿Por qué? Porque esta es una bisagra y aquí en la bisagra hay reacciones. Entonces, hay que tener cuidado. Tengo la reacción en el eje, vamos a poner X, y tengo una reacción en el eje en RY. Entonces, ¿cuántas variables tengo? No conozco estas reacciones, no conozco W. Entonces, aquí hay que actuar de manera inteligente. Si hago sumatoria de fuerzas, me voy a llenar de variables. Lo más inteligente aquí para eliminar estas fuerzas de esta reacción en esta articulación es tomar sumatoria de momentos en O igual a 0. ¿Por qué? Porque es una articulación. Entonces, si hago eso, me van a ayudar. Sería W, aplico momentos. Entonces, un poco recordado de estática. Amplío, esto sería la línea de acción. Fuerza por distancia, vamos a poner rojo. La distancia que vamos a calcular para aplicar momentos sería esta de acá. Aquí hay una distancia. Esta distancia la vamos a llamar A. ¿Cuánto vale A? Triángulo también, ¿no? Aquí sería, aquí es 30, sería, es correcto si escribo 1.5 por el coseno de 30. Esta distancia perpendicular. Para poder calcular momento, fuerza por distancia. Fuerza por distancia perpendicular.
¿Cuánto sale 1.5 por coseno de 30? ¿Cuánto sale 1.30? Ok, 1.3 metros. Entonces, vamos por acá. Sería fuerza, W, por la distancia 1.3. Ahora, el giro que está haciendo sería un giro, va a tratar de hacer un giro horario. Cuando es horario, le ponemos negativo. Ahora, este F va a hacer un sentido antihorario, entonces sería más F por la distancia, aquí perpendicular. Entonces acá la distancia está fácil. ¿Qué número escribo acá? ¿F por cuánto? Por 2. Listo, igual a 0. Entonces ya tengo mi problema resuelto. Sería 2 por F. F era 44.145 newtons, igual a 1.3 por el W que quiero calcular. Y finalmente, ¿cuánto sale W en newton? ¿Cuánto sale este valor? 67.000 en newton, 67.915 newton. Y si lo quiero poner en kilonewton, sería 67.92 kilonewton. Y esa sería la respuesta. Ajá, la coma a veces confunde. Alumnos, esto es la teoría de la aplicación. Lo más fácil, la fuerza sale en dos líneas. Lo un poco más complicadito es encontrar la distancia. ¿Ya? Ya está. Entonces creo que el problema ayuda, no creo, estoy seguro que ayuda bastante. Vamos a hacer otro problema más. Pero para ello vamos a recordar un poquito la teoría. Vamos a hacer también compresiones, pero ahora curvas. Lo habíamos visto también en la teoría, solamente vamos a reforzar antes de hacer el problema. Hay otro caso, nos habíamos quedado aquí en la teoría de la clase pasada, en el cual tengo una superficie curva. Entonces, aquí, ¿cómo calculo la fuerza resultante? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es hacer una proyección de esta curva. Y, por ejemplo, esta curva lo que me genera es una proyección en un rectángulo. Entonces, la fuerza vertical que se estaría aplicando sería un problema de placa plana vertical. Entonces, de esa manera yo calculo la fuerza horizontal. Y la fuerza vertical va a ser el peso de toda esta columna de fluido. Entonces, yo calculo el peso que me genera todo este volumen, calculo la fuerza vertical, y para calcular la fuerza horizontal hago una proyección de esta curva y calculo la fuerza horizontal. Nada más. Eso es todo. ¿Se entiende entonces el procedimiento que vamos a realizar en el siguiente problema? Entonces vamos a calcular ya no en forma directa la fuerza resultante, sino a través de dos métodos, dos pasos. La horizontal y luego la vertical. La vertical, el peso del fluido, y la horizontal, la proyección. Eso es todo. Eso es lo que vamos a agregar. Y otra cosa que me faltaba aquí también en la teoría es lo siguiente. Ya con esto cerramos la teoría y vamos al problema que les había prometido. Miren, 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 miren. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ponerlo esto acá en blanco. Ya no tengo un elemento diferencial, tengo un cuerpo.
Y este cuerpo, bueno, lo hacemos un pequeño cubo. Entonces, yo puedo calcular la presión que se está originando o que se está ejerciendo sobre toda esta zona de acá. ¿Cómo calculo la presión? Y la presión es una sola. Es un valor constante porque todos los puntos están a la misma altura H1. Entonces, la presión en cualquier punto de esta zona verde será la densidad, la gravedad por la altura 1. Ahora, si yo quiero calcular la fuerza, presión por área. ¿Qué área? A por B. Listo. Abajo. Entonces, igual, sería todos los puntos de abajo tienen la misma presión. Entonces, calcularía densidad, gravedad por la altura 2. Sería la presión multiplicada por A por B. Ahora la pregunta es, ¿cuál es mayor? ¿La fuerza en la cara superior o la fuerza en la cara inferior? ¿Cuál de estas dos multiplicaciones me da un mayor valor de fuerza? El inferior. ¿Estamos? Entonces, el inferior me da una mayor fuerza. Ahora, hay fuerzas en las laterales, lo que habían visto ustedes aquí. En las laterales. Claro que hay. ¿Cómo lo calculamos? Con lo que habíamos hecho. Profesor, calcule usted la presión en el centro de gravedad. Calcule su magnitud. ¿Y dónde ubico esta presión? ¿En el centro de gravedad o en el centro de presiones? En el centro de presiones calculo la fuerza resultante. Perfecto. Si yo hago la comparación entre la fuerza resultante sobre esta cara ploma y esta cara celeste, ¿cómo son los valores de la fuerza? ¿Cómo es la fuerza celeste? Son iguales, se anulan entonces. Son iguales. Entonces, lo que son diferentes, Simón, así es. Lo que son diferentes son la superior con la inferior. Entonces, calculemos la resultante. Restemos, sin miedo al éxito. Hacemos esa resta. Entonces, resto lo que está abajo, que es mayor, con lo que es menor, lo que es arriba. Factorizo términos comunes, densidad, gravedad y A por B. H2 menos H1, H2 menos H1 es esta altura H. Sería esto de acá. Esta altura de acá. Entonces, al final, lo que me va a estar quedando a mí es lo siguiente. Me está quedando la fuerza resultante es igual a la densidad, la gravedad, A por B por H. Este AB por H es el volumen. Entonces la fuerza resultante no es otra cosa que la densidad del fluido multiplicado por la gravedad por el volumen sumergido. Y esto lo han visto quizás en la academia o lo han visto en física. Esto es el empuje. Este es el empuje. Entonces el empuje se debe a esa diferencia de presiones que hay entre las zonas, con una mayor presión y una menor presión. Eso es todo. ¿Estamos? Ahora se entiende mejor qué es el empuje. ¿De dónde sale el empuje? Estamos en el mar. Tenemos esta persona. Esta persona sin moverse, quieta. ¿Se hunde o no? No tiene piso. El piso está más abajo. ¿Se hunde? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí se hunde? Completamente hasta llegar acá al piso. Se ahoga. Flota. Alguien que corre a olas o ha estado en el mar, has tenido esa experiencia. La verdad es que no se hunde, flota. ¿Por qué? Porque hay una presión mayor que se está ejerciendo acá. Lógicamente que va a flotar a este nivel, no le va a llegar el agua. Pero no se va a hundir. ¿Por qué? Porque hay un empuje que está contrarrestando el peso de ustedes. ¿Dónde se ahogan las personas? Cuando se desesperan, cuando no sienten piso y se impulsan hacia abajo para poder sentir el piso. Entonces, esto, al momento que se hunden, si no toman respiración, van a tragar agua, se desesperan y van a empezar a mover sus manos en forma aleatoria. Y ese movimiento de sub y baja hacen que se hundan. Entonces, si mantienen la calma,
no se mueve o va moviéndose un poco para ir generando, digamos, más fuerza de impulso, no se van a ahogar. También es otra opción hacerse, ponerse en esta posición y flotar. También flotas. Pero en esta posición también flotas. Ya se lo digo por experiencia propia. No te hundes. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. No decir, oye, mantén tu calma, pero por inercia, por instinto, no desesperamos. Pero quizás acordándose de esa clase, puedan hacer. Me tranquilizo. Igual, ya estoy aquí. Entonces, te tranquilizas, te mantienes y vas a ver que no te no te hundes. Ya, lo puedes probar, pero siempre con seguridad, ¿ya? Por eso que los que corren olas no se ahogan, pues. Igual tienen la tabla, caen, los revuelgan y salen. Y luego empujan, jalan la cuerda y ya tienen la tabla. ¿Ya? Igual, echados también. Se hacen los muertitos y flotan. Siempre hay que tener cuidado en el mar. El mar es engañoso. Siempre hay corrientes. Esta es la orilla. Siempre hay esto, tiene esta forma de acá, ¿no? Entonces hay zonas donde te jala, te arrastra hacia adentro y hay zonas donde te expulsa. Entonces normalmente la gente se ahoga aquí. Cuando no sabe las corrientes, va por acá y lo jala, ya no tienen piso y se ahoga. Entonces la idea es, si te está jalando esta corriente, entonces si tú nadas en contra te vas a cansar. La idea es moverte, desplazarse hacia el lado y después salir. ¿Ya? Pues de todas maneras siempre hay que tener cuidado. Siempre hay corrientes. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver con el problema. He prometido. Vamos a tener esta figura de acá. Aquí tenemos espacio. No lo hacemos aquí a un costado. ¿Cómo es la figura? Dice la compuerta, AB es la compuerta. Vamos a escribir aquí. AB es la compuerta. Y esta es una compuerta curva. Entonces, esta compuerta dice tiene un ancho de 2 metros. Entonces, todo tiene una profundidad. Nosotros no lo vemos en nuestra pantalla, pero es así, la figura, ¿ya? Esto es 2 metros. Y aquí se forma una cúpula. Entonces, la figura es así. Más o menos es así. Entonces, así sería el 3D. Me disculpan la gráfica, pero para que se pueda entender. Entonces la idea es poder calcular la fuerza que se está originando sobre esas curvas. ¿Cómo hacemos ello? Entonces, primero determinamos esta fuerza vertical. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo calculamos esa fuerza vertical? Esta fuerza vertical para componentes curvos vendría a ser el peso de toda la columna de agua encima de la compuerta. Columna de agua. Entonces, esta fuerza vertical no es otra cosa que determinar el volumen multiplicado por el peso específico. Recuerden, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, calculemos el volumen. El volumen, vamos a ver. Si yo voy a hacerlo por restas. El volumen de toda esta figura, aquí tengo 3, aquí tengo 1 metro y aquí tengo 2. Entonces sería el volumen de todo ese bloque, sin restarlo, sería 3 por 2 por 1 metro cúbico. Pero la figura es sin esto de acá. Tengo que restar esta zona de acá. Esto no existe. Tengo que quitarlo. Entonces, ¿cómo calcularía ese volumen de resto? Sería la cuarta parte de un cilindro, ¿correcto? Entonces sería menos. El área de un cilindro sería pi por radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. 1 metro al cuadrado. Pero no es un cilindro completo. ¿Qué parte del cilindro es?
cuarta parte. Entonces lo divido sobre 4. Lo divido sobre 4. Entonces obtengo el volumen. Este número lo verifican, es 4.4292 metros cúbicos. Ya tengo el volumen. Entonces, si ya tengo el volumen, estoy a un paso de poder calcular la fuerza vertical para esta superficie curva. Entonces, la fuerza vertical, acá yo lo tengo, se lo voy a copiar. Sería así. El volumen multiplicado por la densidad multiplicado por la gravedad. Es el peso específico. Y este número sale 43.450.45 newton, aproximadamente 43.45 kilonewton. Ya tengo la fuerza vertical. Ahora me queda calcular la horizontal. Voy a calcular la horizontal. Fuerza horizontal. ¿Qué hacemos? Sencillo. Vamos a hacer una proyección. Vamos a hacer un artificio. Vamos a generar esta proyección. Entonces esto quiero borrar los valores. Un segundo. Ya, tengo. Entonces, proyecto. Si proyecto todo este cilindro, lo que me queda es un rectángulo. Una profundidad de 2 metros, una altura de 1. Entonces, vamos a calcular cuánto vale la distancia del centro de gravedad. Del centro de gravedad hasta esta distancia de acá, hasta B. ¿Cuánto sería este h de acá? ¿Qué valor escribo? Del centro de gravedad a esta altura de acá, a este borde B. Siendo esto un rectángulo. Valiendo esto 1 y valiendo esto 2. La altura vale 1, la profundidad vale 2. ¿Estaría bien si escribo aquí 0.5? Sí, 0.5. ¿Por qué? Porque es el centro de gravedad de este rectángulo. ¿Cuánto vale 2? H2. Si todo esto vale 3 y esto vale 1, esto vale 2. Entonces ya tengo la profundidad. Y si ya tengo la profundidad, alumnos, puedo calcular el valor de la presión en ese punto de centro de gravedad. Entonces aplico la fórmula, ¿no? Entonces, directo, la fuerza horizontal vendría a ser igual a la presión que se ejerce en el centro de gravedad multiplicado por el área proyectada. La presión en el punto C, entonces, ¿cómo lo calculo? Sería 2.5 metros de altura por la densidad, por todo esto de acá, densidad por gravedad, todo esto de acá, y por el área proyectada. El área sería 2 por 1 por 2 metros cuadrados. Si hacemos este cálculo, este número sale 49.050 newton, que aproximadamente es 49.05 kilonewton. Perfecto. Ahora, ¿en dónde está ubicado? ¿En dónde está ubicado esta fuerza? No está ubicado en el centro de gravedad, está ubicado en el centro de presiones, a una distancia de... Al igual que el problema anterior, ¿podemos hacer el cálculo de D? ¿Qué opinan, alumnos? ¿Puedo calcular D? Claro que sí. Entonces, voy con las nuevas distancias. Esta distancia para esta placa es de 1 metro. Esto sería 1 metro y esta distancia de acá, la profundidad es 2. Entonces aplico lo mismo, repetitivo. Ya lo hemos hecho, solamente que lo estamos recordando. Copio la figura. Esto sería esta figura.
Y con ello aplicamos la fórmula. Habíamos visto que E es igual al momento de inercia, este D, la distancia del centro de gravedad más abajo del centro de presiones, y calculo el momento de inercia. Ese valor también ya lo tengo. Ese valor sale 0.1667 metros a la cuarta. Y aplico el formulazo. Para este problema, ¿cuánto valdría I sub C? Viendo la figura. ¿Quién me dice? I sub C, ¿cuánto vale? 1.5. ¿Recuerdas? Es del centro de gravedad hacia la superficie. Del centro de gravedad hacia la superficie. 3.5 o 2.5. 2.5. 2.5. Entonces sería 0.1667 sobre 2.5 sobre el área 2 por 1, 2. Y obtengo la distancia en donde se está aplicando y sería al final 0.033 metros. Respuesta final, respuesta ganadora. Entonces he ubicado la fuerza, su magnitud, sale al toque. He ubicado lo más difícil que es su distancia, su ubicación, 0.33 metros por debajo del centro de gravedad. Y calculé también su fuerza vertical. Y si puedo hacer como estos son dos vectores, calcular la resultante y ya tengo el problema hecho. ¿Qué tal, alumnos? Ahora sí, mejor. Se entendió la teoría. Ray, veo tu mano levantada. Profesor, solo para que complete los apuntes, cuando estaba restando el cilindro, se olvidó Ujú. multiplicarlos por el ancho, pero el resultado está bien. A ver, por el H, por el H. Por 2 aquí me faltó, ¿no? Ajá, por 2. Muchas gracias. A ver, me olvidé. Así es, pero el resultado está bien. Sí, me olvidé. Listo. Entonces, a ver, voy a compartirles el archivo. Antes de que se los comparta, ahí les envié a través de Ray, de Yanis, perdón, el delegado, lo que es un drive para que puedan completar. A ver, lo voy a abrir. Voy a compartirlo para que vean los alumnos, para que vean ustedes quién falta completar. Deme un segundo, por favor. Entonces, por favor, es necesario que lo completen, ya que me lo están pidiendo. Tiene el link, te lo mando acá por el chat. Entonces, para los que faltan, por favor, complétenlo ahora mismo. Entonces, ahora vamos a ver. Falta la gran mayoría, entonces, a ver, los espero para que lo vayan completando. Mientras voy subiendo la clase. Y también hasta el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Yanis. Estoy subiendo la clase. Deme unos segundos, por favor.
A ver, acabo de subir entonces la clase de la semana pasada y la clase de hoy. ¿Me confirma por favor si tienen acceso en el Blackboard? Supongo que cambiará la presentación del curso del aula virtual porque está como curso presencial. Sí, eso vamos a ver si lo podemos cambiar. Pero sí tienen acceso al Blackboard, ¿no? No hay problema. Perfecto. Muy bien. ¿Quién falta? Falta Alex Fernando Carbonell, Carolina, Esaút y Robert Alexander Luis. A ver, ¿quién falta? Carbonell está presente. Alex Fernando no está. Ya, bueno, ahí la hacemos recordar. Diana Díaz Chávez. Carolina, para que lo puedas compartir, por favor, si estás presente. Falta aquí. Está en eso, perfecto, gracias. Saúd, también creo que te vi presente. Sawanay. No está, se retiró, pero sí lo había visto, estaba presente. Y Robert Alexander Luis. No está. Bien, entonces ahí me ayudas, Yanis, faltarían 3 alumnos para poderlo completar y mandarlo al registro. Muy bien, alumnos, ¿tendrán alguna pregunta, consulta al final? ¿Qué les pareció la clase? ¿Se entendió mejor? ¿Más fácil, más difícil? Está entendible, más entendible, perfecto. Muy bien. Entonces la idea es, por favor, con toda confianza, pregúntenme. No hay problema. No hay problema aquí. Yo estoy para ayudarlos. Solo hay que repetir algo, no lo entiendo, o el profesor está confundido. Lo arreglamos ahí mismo. No hay ningún problema. Entonces la idea es siempre aprovechar este tiempo para poder aprender. ¿Cómo se va a trabajar con el ANSYS? Sí, van a tener que instalarlo y para hacer los laboratorios. El centro de presiones, no, el centro de presiones se calcula. Como tienes el centro de gravedad, lo puedes calcular. Tienes el centro de gravedad, aplicas el formulazo y ubicas de donde está tu centro de gravedad la ubicación más debajo. Así es. Entonces ahí, Carolina, falta, creo que no le has dado todavía el sí. Anotado. Listo, alumnos. Entonces, por mi parte, entonces eso sería todo y ya nos estamos viendo. Espero que les haya gustado la clase y que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Cuídense igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Un gusto. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias.